Bueno, vamos a iniciar con este tema que se refiere a las líneas acopladas o desacopladas, ¿ya? Teníamos esta cantidad de fórmulas, ¿sí?, que ya habíamos definido: impedancia de entrada para una línea de longitud L, coeficiente de reflexión en la carga, de impedancia característica y la constante de propagación. Entonces son con estas fórmulas, ¿sí?, que vamos a trabajar. Entonces, en las condiciones que hemos tomado con esas fórmulas, asumimos que de aquí en adelante, ¿sí?, la atenuación va a ser 0. O sea, vamos a trabajar todas las ecuaciones que vienen a continuación, considerando que la línea no tiene pérdidas. Después vamos a ver que eso de que la línea no tiene pérdidas se presenta en una gran cantidad de casos en la práctica. Posteriormente vamos a asumir que la línea tiene pérdidas. Entonces queda claro que de acá en adelante vamos a trabajar en esas condiciones. Muy bien. Entonces, bajo ese criterio, bajo esas condiciones, hemos tenido también ciertas ecuaciones, ¿no ven? Acá está. Entonces, si nosotros tenemos en esta condición la 235, aquí está la constante de propagación, pero esta constante de propagación tiene alfa y beta. Como estamos en la condición de que alfa es igual a 0, entonces esto aquí solamente va a aparecer beta, ¿no ven? Y si las líneas también son aproximadamente cortas, hemos cambiado la tangente hiperbólica de este argumento por la tangente trigonométrica, ¿no? Y entonces con esta vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, esta fórmula nos sirve de acá en adelante para calcular la impedancia de entrada para una línea de longitud L. Pero también si le cambiamos el L, esta fórmula nos permite calcular la impedancia de entrada para cualquier posición medido desde la carga, ¿sí? Entonces, esto me sirve, yo voy cambiando el L y tengo la impedancia vista en cualquier punto de la línea, ¿ven? Si aquí lo ponemos menos L, ¿sí?, entonces nos manejamos en los puntos extremos de la línea de transmisión. Muy bien, entonces, esta es nuestra impedancia que la vamos a utilizar más adelante. Hemos definido el coeficiente de reflexión en la carga. Está dado por la ecuación esta 233, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también vamos a ver ahora las condiciones de ZL y Z0 para ver qué pasa con el coeficiente de reflexión. ZL y Z0 para ver qué pasa con el coeficiente de reflexión. Bueno, si estos son iguales, ZL es igual a Z0, sabemos que la línea está acoplada. Y en esa condición, el coeficiente de reflexión sale 0. Muy bien, línea acoplada, ZL igual a Z0, y estamos en condición de acoplamiento. Si son diferentes, y estos no son iguales, entonces la línea está desacoplada. Esto que está acá es una condición que lo vamos a verificar más adelante, ¿no? ¿Qué dice? Dice que si el módulo del coeficiente de reflexión es menor o igual a 0.2, ¿sí?, ese es un valor aceptable. ¿Por qué? Porque en esas condiciones el 96% de la potencia incidente ingresa a la línea. Esto vamos a justificar, ¿ya? Muy bien. Entonces, podemos continuar también con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el voltaje a lo largo de toda la línea? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Muy bien. A ver, ponemos
líneas desacopladas, diferentes. Habrá un valor de ρ que dependerá de esta relación. Muy bien, acá está el voltaje incidente, luego aparece el voltaje reflejado, luego de cierto tiempo, y aquí está entonces la condición de desacoplamiento. Esto le llamamos voltaje incidente, lado 1. Este le llamamos voltaje incidente, lado 2, ya está en la carga. Este le llamamos voltaje reflejado, lado 2, Y este va a ser el voltaje reflejado en el lado 1. Y hemos nombrado esta señal. Aquí estamos poniendo, miren, Z igual a 0. Hay que tener cuidado con esta condición, ¿no? En este caso nos va a convenir para analizar Z igual a 0 en este punto de la carga. Entonces las distancias positivas son estas y no tienen sentido físico. Las que tienen sentido físico serían las distancias negativas. Muy bien. En estas condiciones hemos definido entonces este parámetro ρ, que van a ver ustedes conforme avanzamos, va a empezar a tomar diferentes nombres y va a tener cada vez mayor importancia. Entonces, en esta línea tenemos, digamos, una impedancia característica y una constante de propagación, pero esta solamente el alfa es igual a 0. Y en esas condiciones podemos definir la fórmula para calcular el voltaje en cualquier posición Z en forma fasorial. Y después que lo tenemos en forma fasorial, podemos sacar ya la ecuación instantánea del voltaje que depende de la posición Z y del tiempo T. Este Z tiene sentido físico negativo. ¿Está bien? Bueno, estas son las cositas que tenemos que ir recordando. Muy bien. Ahora la pregunta fundamental sería esta. En un cierto instante, este voltaje llega acá. Después llega a este punto, después de cierto tiempo. Y esta, después de cierto tiempo, empieza a volver. Entonces, en este punto, ¿sí?, en forma permanente, aquí habrá un voltaje incidente entre este punto y este punto. Y también habrá un voltaje reflejado en este punto. Y en cualquier punto de la línea va a haber un voltaje incidente y un voltaje reflejado que lo tenemos que sumar fasorialmente. Nos imaginamos aquí entonces esta señal que es un fasor, digamos, de esta amplitud y tiene este ángulo. Aquí hay un fasor. Este también. Aquí hay otro fasor. Entonces se suman los dos fasores. ¿Sí? Obviamente, si digamos que aquí tengo este fasor de esta amplitud de ángulo 90 grados, así medido, y este también tiene el mismo punto, ¿sí?, y tiene un módulo, otro fasor y otro ángulo. Entonces, la suma de este fasor con este fasor me va a dar el voltaje acá, ¿sí? Entonces, punto por punto hay que hacer la suma fasorial de los fasores incidentes y de los fasores reflejados. Eso, matemáticamente, ¿qué significa? Significa analizar el módulo de esta ecuación. Y esta ecuación que ya la tenemos nosotros es nuestra ecuación maestra, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sacamos el módulo de del voltaje en forma fasorial, vamos a sacar la señal a lo largo de la línea. En cualquier punto de la línea, ¿cuánto vale el voltaje? Eso es lo que vamos a hacer a continuación, entonces, ¿ya? Vamos a sacar el módulo de esa señal. ¿Qué se llama esa señal? Se va a llamar onda estacionaria. ¿Por qué se llama onda estacionaria? Se llama onda estacionaria porque es independiente del tiempo. O sea, que la onda que va a aparecer acá va a estar estacionaria. O sea, que no va a cambiar con el tiempo. Eso quiere decir que si acá hay un cierto voltaje, ese voltaje se va a mantener en esta posición. Así.
No va a cambiar con el tiempo, a pesar de que esta señal cambia con el tiempo y esta que vuelve también. Pero aquí aparece una onda estacionaria. Por eso se llama así, ¿ve? Onda estacionaria de tensión. Entonces, es importante conocer esta onda estacionaria de tensión y es por eso que vamos a analizar más en detalle, ¿ya? Sacaremos el módulo, entonces, tenemos la ecuación matemática, le sacamos el módulo, eso hacemos aquí a continuación. Aquí está nuestra fórmula maestra, le estamos sacando el módulo, aquí sacamos esto como factor común, acomodamos de esta manera, ¿sí? Y sacamos el módulo a esta expresión. Como tenemos z igual a 0, aquí están dando cuenta que esto va a ser 1, ¿no? Pero seguiremos sacando, ahí está. Vamos a utilizar este factor B sobre A, lo vamos a cambiar por este factor coeficiente de reflexión. Pero esto es coeficiente de reflexión en la carga, ¿verdad? Pero ahora necesitamos que el coeficiente de reflexión ¿sí?, exista en la carga y en cualquier punto también. Por eso se obtiene una expresión general para este coeficiente de reflexión. Que bien lo hemos definido por la carga, aquí ya lo generalizamos y decimos, existe un coeficiente de reflexión de voltaje o de tensión. ¿Sí? Que sería el B sobre A, sería en la carga. Y esto va a ser un número complejo. Por lo tanto, este coeficiente de reflexión ahora, en forma compleja, va a tener un módulo y va a tener un ángulo. ¿Sí? Va a tener un módulo y un ángulo. Este ángulo, ¿sí?, el texto lo llama tita. Yo en los problemas lo llamo tita L, para especificar cuando está en la carga, ¿ya? Aquí está. ¿Y qué hace? Mide el grado de desacoplamiento en la carga. O sea que este factor, que es un número complejo, me dice cuánto se vuelve desde la carga hacia el generador. Entonces es el desacoplamiento, que también se puede ver acá, ¿no? De esta relación entre ZL y Z0. Muy bien. Entonces, seguimos de nuestra condición. Alfa es igual a 0 para eliminar la alfa que está acá, ¿sí? Y seguimos analizando esta ecuación. Ahí está de nuevo. Sacamos los módulos respectivos de esta expresión. Y esto vale 1, porque esto vale 0. Sacamos el módulo de esta expresión, ¿sí? Y esta que está en forma exponencial, lo ponemos entonces en forma rectangular, en forma de cosenos, y nos va a salir que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Ya hemos convertido esta expresión fasorial en forma rectangular y tenemos estos valores, ¿sí? Y bien, ahora tendríamos que sacar el módulo de esta expresión compleja, ¿no? Se saca ese módulo, ¿ves? Y la raíz cuadrada, bueno, de la fórmula que me permite calcular el módulo, ¿no ven? Ahí está. Y ahora esto se va a simplificar porque todo este factor es igual al módulo de rho sub b al cuadrado, ¿sí? Y de tal forma, entonces, que nuestra ecuación general va a quedar de esa manera. Entonces, la ecuación 254, ¿sí?, es el módulo del voltaje en forma fasorial a lo largo de la línea, porque aquí esta es la variable que me permite moverme a lo largo de toda la línea, ¿sí? Y resultó que es una función coseno, es una función trigonométrica, pero fíjense ustedes que esta acá tiene una fase que es 2 beta por z. Esa es la fase de esta señal, ¿no? Y aquí estoy anotando por eso, ¿ve? Beta por z es la fase de la lambda de operación, que el texto lo llama lambda. Y 2 beta por z es la fase de la onda estacionaria. Esa es la que llamamos nuestra onda estacionaria, ¿ve? Aquí está. Entonces, vamos a analizar ahora acá.
esta onda estacionaria, como esto es una función coseno, esto tiene valores máximos y tiene valores mínimos. El máximo es, esta expresión va a tomar máximo cuando este coseno sea igual a 1. Esto es igual a 1, esta expresión. Y eso implica, entonces, que este es el valor máximo de esta señal. Y cuando esto sea menos 1, va a ser el valor mínimo. Ahí está, ponemos menos 1, desarrollamos esto, y aquí ya tengo el valor máximo de la onda estacionaria y el valor mínimo de la onda estacionaria. Muy bien, entonces vamos a graficar esto, ¿ya? Si graficamos esto, vamos a graficar esta ecuación para tener idea cómo funciona esta señal. Muy bien, ahí está, graficamos esa señal y lo vamos a poner a lo largo de la línea, ¿no? Aquí vamos a definir unos puntos arbitrarios, ¿sí? Para ir viendo cómo aparece la onda estacionaria acá, ¿sí? Miren, hacemos así y ahí estaría. Esa es la gráfica de esa ecuación, ¿no? En función de z. Z igual a 0 está acá en el origen, entonces arbitrariamente está empezando por acá, ¿miren? Acá tiene un mínimo, va subiendo, máximos y mínimos, máximos y mínimos, ¿sí? Muy bien. Esa es la gráfica de esa ecuación. Ahora hay que tener en cuenta, aquí nosotros aplicamos una lambda, la lambda de operación que le llamo yo. Pero esa tiene una lambda que depende de su frecuencia. Y esta, que es la onda estacionaria, tiene otra lambda. Y miren, acá está puesto que la longitud de esta onda, que se llama, esta sería la onda estacionaria, la longitud de esta onda estacionaria, ¿sí? Es la mitad de la lambda de operación, de la lambda que se aplicó acá. Y el texto le llama lambda, ¿sí? Todo eso sale de estas fórmulas, miren. Acá está. Esto, ¿ve? Como puesto, beta por z es la fase de la lambda de operación o de la lambda. Y este es de la onda estacionaria. Entonces, por eso vale esta relación. La lambda de la onda estacionaria es la mitad de la lambda de operación o de la lambda que se aplica acá a la entrada. Ahora, este valor de B máximo y B mínimo, ¿de qué depende? ¿Sí? Si volvemos a nuestra ecuación, la 253 que estaba acá, depende de este ángulo, ¿sí? Entonces, el grado de desacoplamiento entre esta Z0 y ZL depende de este ángulo θ, que estaba en la ecuación 253. A esta θ yo le llamo también θ L, para especificarlo mejor, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora veremos si en vez de hacer el módulo, graficar o analizar el módulo del voltaje, hubiéramos dicho, vamos a utilizar el módulo de la corriente fasorial en una posición Z. Todo el desarrollo es el mismo, solamente va a aparecer el signo negativo en la ecuación. La diferencia entonces en poner aquí el voltaje y sacarle el módulo o la corriente simplemente es este signo y obviamente este valor de Z0, ¿no? Porque si ustedes le ponen aquí más, esto es el voltaje. Lo dividen por Z0, se convierte en corriente. Entonces es esta fórmula de negativo nada más, ¿ya? Eso quiere decir, si tenemos el gráfico de voltaje, podemos tener nosotros el gráfico de la corriente simplemente desfasándolo 180 grados. Muy bien. Ahora, esto significa también, significa que en el punto donde el voltaje es máximo, la corriente es mínima, porque están desfasados acá, por este desfase, ¿ya? Esto es importante para buscar mayores relaciones. Muy bien, avanzamos un poquito más. Muy bien, ahora vamos a definir otro parámetro.
Y para eso vamos a utilizar esto. ¿Miren? El voltaje máximo, esto era, de la onda estacionaria, y esto era el voltaje mínimo de la onda estacionaria. ¿Sí? Esto siempre es en la carga. Muy bien. Si hacemos el cociente entre el máximo y el mínimo, nos vamos a definir, y eso se llama, ¿sí?, la relación de la onda estacionaria. ¿Sí? Es una comparación entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Que también se puede poner obviamente de esta manera. Y esta es la formulita importante, porque nos relaciona el coeficiente de deflexión, de voltaje en la línea, y aquí está en la carga, pero puede ser en cualquier lugar, coeficiente de deflexión de voltaje en una línea con la relación de onda estacionaria. Esto es lo mismo, relación de onda estacionaria de voltaje, es el mismo nombre, ¿ya? Entonces, ya tenemos otro parámetro. Muy bien, ahora si comparamos los valores máximos y mínimos de la onda estacionaria y de voltaje y de corriente, como estos dos puntos coinciden, el V máximo de tensión coincide con el valor mínimo de la corriente, hacemos esta relación y nos va a dar la impedancia máxima en ese punto, ¿no? Y lo más interesante es si calculamos sus fórmulas, nos va a quedar esto, y esto es la relación de onda estacionaria del ρ, que está acá. O sea que en un punto donde la impedancia, en el punto de voltaje máximo, el valor de la impedancia es igual a Z0 por la relación de onda estacionaria. Pero este es un número real, ya hemos visto que en la práctica este es un número real y este es un número. O sea, ¿qué dice esto? Dice que la impedancia en un valor máximo de tensión es siempre real, porque este va a ser real y este es un número real. ¿Sí? Y esta lo llamamos ecuación 257. También podemos buscar otra relación. Por ejemplo, ¿qué pasa en el punto, la impedancia en un punto donde el voltaje es mínimo? Sería esta. Igual ya tenemos nuestras fórmulas, hacemos el cálculo y nos sale esta relación. Quiere decir que el valor de la impedancia en un punto donde el voltaje es mínimo es igual a Z0 sobre la relación de onda estacionaria. Este es un número real y este es un número real. Entonces aquí también dice que la impedancia en los valores de voltaje mínimo, en la posición del valor de voltaje mínimo, también es un número real. ¿Ya? Pero estas formulitas se utilizan más adelante también. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a entrar a este esquema que cuando las clases son presenciales, nosotros disponemos de este equipo. ¿Ya? Este es, miren, una línea de transmisión, un cable coaxial de líneas ranuradas. Se dice, acá tiene una ranura donde se mueve y se desplaza esta sonda. ¿Sí? Esta sonda se desplaza y esta sonda, al desplazarse, genera un voltaje. ¿Sí? Y entonces, si nosotros aquí aplicamos una señal, ¿sí?, y esta señal a esta línea de transmisión va a estar cargada y aquí vamos a aplicar las condiciones. Si esta tiene una impedancia Z0 y esta tiene una carga ZL y son iguales, la línea va a estar adaptada. Pero si la impedancia de este es diferente de la carga, entonces va a estar desadaptada. En la condición de desadaptación va a haber onda estacionaria, ¿no? Entonces aquí habrá la onda estacionaria que corresponde, con sus máximos y sus mínimos. Bueno, esto tenemos el equipo y hacemos la experiencia y físicamente podemos ver porque este equipo, si bien mide la relación de onda estacionaria, que tiene todos tres nombres, ¿sí?, al desplazarnos a lo largo de la línea, por ejemplo, en esta cierta posición, nos dará un valor de voltaje de la onda estacionaria. Estacionaria porque no cambia con el tiempo.
Muy bien. Y si a esta línea lo miramos desde acá, tenemos estos detalles, ¿no? Aquí estaría el conductor interno, el dieléctrico es el aire, este es el aislante y está la sonda que se desplaza. Muy bien. Entonces, el equipo que existe en la práctica es el que mide el ROE. Pero a nosotros también nos interesa en muchas condiciones conocer este, que es el coeficiente de deflexión. Entonces, ¿qué relación hay entre estas dos? ¿Sí? Esto se mide con el equipo y si yo tengo la fórmula entre estos dos, vamos a calcular esto. Bueno, esto se hace en la práctica y estas serían las condiciones, la relación entre estas dos. Teníamos esta ecuación 254, entonces podemos despejar de acá este valor y nos va a dar esta fórmula. ¿Sí? Despejamos de ahí y nos da esta fórmula. O sea, 259 es la fórmula que relaciona la relación de onda estacionaria, el ROE, con el coeficiente, con el módulo, el coeficiente de reflexión de voltaje. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, el coeficiente de reflexión de voltaje, que siempre estamos con esta notación, ¿sí? Esta notación teníamos. ¿Sí? Ahora se lo pone coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z. Quiere decir que vamos a obtener la expresión genérica del coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier posición Z. ¿Sí? Tenemos estos valores, el voltaje reflejado, el voltaje incidente, aquí nos aparece B sobre A, y aquí esta era nuestra fórmula, la 260. Muy bien. Ahora hay que tener en cuenta que estamos en línea sin pérdida, entonces este alfa aquí es igual a 0, y entonces esto se convierte solamente en J por B. Muy bien. Ahora, podemos analizar esto y poner coeficiente de reflexión de voltaje cuando Z sea igual a 0 en la carga. Entonces aquí ponemos 0. ¿Y qué nos va a salir? El ρ sub B en la posición Z igual a 0 es B sobre A. Bien, o sea que esta forma es genérica. Sirve para cualquier posición Z medido desde la carga hacia el generador. Y aquí tenemos eso. También, entonces lo podemos desarrollar más, este factor, porque aquí ya ponemos el coeficiente de reflexión de voltaje. Este sería en la carga, acá está en la carga, y este sería el general en cualquier posición. El coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z es igual al coeficiente de reflexión de voltaje en la carga multiplicado por esta expresión que me da la fase. Este coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí?, es un complejo. Y entonces tiene su módulo y tiene su ángulo. Acá está, ¿ves? Su módulo y el ángulo. Entonces, la expresión genérica de esto va a ser, sumamos estas dos y eso nos va a dar la fase. Aquí sumamos y aquí tenemos la fase y aquí tenemos el módulo. ¿Sí? Como la línea es sin pérdidas, nosotros podemos graficar la 261, esta ecuación graficar, y esta es importante. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta? Porque hay un laboratorio donde se utiliza esta fórmula, ¿no? La fórmula, repito, me permite calcular el coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier posición Z. Y me da el módulo y me da la fase. ¿Sí? Ahora, como esto es periódico, se repite cada vez que avanza, porque lambda sobre 2 es igual a lambda sobre E. ¿Sí? Eso está en el dato de la onda estacionaria. Muy bien, entonces, esto es un parámetro que lo vamos a utilizar con mayor frecuencia. ¿Sí? Podemos hacer un gráfico de esto. El gráfico de esto se llama el lugar geométrico del voltaje a lo largo de la línea para posición Z. Graficamos esto. ¿Sí? Ahora,
Esto es constante, porque depende de ZR y Z0. Entonces podemos graficar y el resultado va a ser este. ¿Sí? Vamos a analizar en determinados puntos cómo va variando el coeficiente de deflexión de voltaje. ¿Ya? Entonces nos inventamos acá estos valores, ¿sí? Y que son medidos desde acá, ¿no? A ver, veamos, aquí sería lambda menos lambda cuartos y aquí menos lambda medio. Estamos avanzando hacia el generador. Muy bien. Y aquí sería el gráfico de esa ecuación. En el punto 1 calculamos el módulo y el ángulo. Entonces, aquí el coeficiente de reflexión tiene módulo y tiene ángulo. Muy bien, a partir de ese punto se va a empezar a desplazar. Y cuando se desplace por acá, ¿qué va a pasar? El módulo no va a cambiar, ¿sí? Porque estamos en líneas sin pérdidas, el módulo no cambia, pero la fase va cambiando. Entonces, imagínense ustedes aquí un fasor que va cambiando su fase, pero su ángulo es constante. Entonces, calculamos en el punto 1, este va a ser el módulo y este va a ser su ángulo. Si avanzamos hasta el punto 2, el módulo va a ser el mismo, pero la fase va a cambiar. Y entonces nos desplazamos desde este punto hasta el punto 2, arbitrariamente lo ponemos hasta aquí. ¿Eh? Este es el punto 2. Entonces aquí el coeficiente de deflexión de voltaje tiene el mismo módulo que está aquí, pero tiene otra fase. Miren, conforme avanzamos así va cambiando su fase. Y bien, en este punto el módulo es esta y la fase es esta. Fíjense que la fase se mide así, va restándolo a esta, ¿ya? Va restándolo así. Y ese sería el resultado, sería entonces este. Es negativo ahí. Si seguimos avanzando hasta el punto P3, el módulo se mantiene constante. Por eso es este círculo, ¿no? El módulo se mantiene constante y la fase va cambiando. Avanzamos acá. Y podemos pasar al punto 4. Sigue creciendo la fase así, en este sentido, así, negativamente va creciendo. Y damos del punto 4, ¿sí? Podemos llegar al punto 5 y avanzamos acá. Entonces, justo llegamos a coincidir con P1. Quiere decir lo siguiente entonces, miren, esto es importante. Si nos movemos desde la carga, una distancia igual a lambda sobre 2, aquí está el lambda de operación, igual a lambda sobre 2, entonces hemos dado una vuelta en el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. O también decir que si en la línea nos desplazamos una distancia lambda sobre 2, aquí hay lambda sobre 2, hemos dado una vuelta en este lugar geométrico del coeficiente de reflexión. ¿Qué implica eso? Eso implica lo siguiente, que si a partir del punto 5 damos otra vuelta completa, hemos avanzado también lambda sobre 2. ¿Ve? Muy bien. Entonces, cada que avanzamos aquí lambda sobre 2, damos una vuelta completa. Lo interesante de esto es que todos los parámetros de una línea de transmisión están en una longitud lambda sobre 2. Eso quiere decir que no es necesario que analicemos a una línea de transmisión a lo largo de toda la línea para saber qué pasa con el coeficiente de reflexión, por ejemplo, en este punto. Basta analizar qué pasa en una longitud igual a lambda sobre 2 para sacar todos los parámetros que tiene una línea de transmisión. Eso es lo que vamos a hacer con el diagrama de Smith. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá y el desplazamiento que hemos hecho acá, y aquí estamos moviéndonos
en el sentido de las agujas del reloj y nos movemos desde la carga hacia el generador. ¿Sí? Desde la carga hacia el generador. Y acá está la representación que hemos hecho. Pero también podemos movernos desde el generador hacia la carga. Muy bien. Esto nos vamos a, cuando utilicemos el gráfico de Smith, ya sabemos que moverse en el sentido de las agujas del reloj significa avanzar de la carga hacia el generador. Y al revés, del generador hacia la carga. Bueno, esto queda aquí pendiente, importante. Vamos a continuar después con el diagrama de Smith, ¿ya? Muy bien, este es el otro punto, el último punto importante. Si aquí hay una onda incidente, hay un voltaje reflejado que vuelve aquí. Aquí hay las condiciones de esa adaptación entre Z0 y ZL. Muy bien. Y entonces llegamos a este punto. Pero en este punto, también aquí, si no hay adaptación, otra vez va a haber voltaje reflejado y voltaje incidente. Y parecería entonces, aquí, voltaje incidente, llega acá, hay un reflejado, vuelve acá, y aquí tendré que volver de nuevo, y así, ¿no? En la práctica, solamente se considera que hay un voltaje incidente que sale de acá, llega hasta aquí, y hay un voltaje reflejado que llega hasta acá. Y esas son las condiciones con las que realmente se trabaja, ¿ya? Entonces, ahí está las condiciones de línea acoplada y las condiciones de línea desacoplada. Si no hay acoplamiento, hay reflexión. Entonces, ¿qué va a pasar en esta condición? ¿Ya? Y ese grado de desacoplamiento es función de Z0 y ZL. Y aquí estaría entonces la impedancia característica para calcular acá. ¿Sí? Calculamos esta con esta expresión genérica que ya era la 250 para nosotros. ¿Cierto? Si seguimos avanzando con nuestra formulita, ahí está, ponemos la 234 ahora y analizamos su impedancia. Fíjense, ahora simplemente ¿qué hemos hecho? Teníamos la impedancia en forma con expresiones exponenciales trigonométricas. También lo podemos poner la impedancia entrada en función del coeficiente de reflexión, ¿sí? Esta que era la 234. Muy bien. Ahora analizamos este factor. Este factor es importante, ¿sí? Es el coeficiente de deflexión trasladado al punto inicial de la línea, ¿sí? También está dado por la expresión 261. Claro, cuando ponemos z igual a menos L acá, esto es, por eso está acá, ¿eh? El z está reemplazado por menos L. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto matemáticamente, ¿qué significa? ¿Sí? Significa lo siguiente. El coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z está dado por esta expresión que es la 261. De nuevo aquí se ve la fase de la onda estacionaria. Entonces, sé que en este momento hemos utilizado varias notaciones para el coeficiente de reflexión. Entonces aquí hago una especie de ordenar los conceptos, digamos. ¿Ya? Bien, hemos definido B sobre A durante gran parte y lo hemos llamado simplemente coeficiente de reflexión en la carga. Así lo hemos puesto. Después hemos dicho, hay un coeficiente de reflexión de voltaje a lo largo de la línea. Hemos puesto este voltaje y hemos puesto este Z. ¿Sí? Entonces, este concepto lo engloba a cuando el Z se hace igual a 0. También esta notación se utiliza. Coeficiente de reflexión de voltaje cuando Z es igual a 0. Es una forma de definir el mismo concepto. En los exámenes o en los simulaciones que van a hacer ustedes, yo lo llamo también coeficiente de reflexión en la carga, para ser más específico, ¿no es cierto?, en este caso. En resumen, esta expresión genérica
me sirve para el coeficiente de presión en la carga cuando Z es igual a 0. Y si no es, me sirve para cualquier otra posición. Para en la carga yo le llamo así. Y a este le llamo θ L. ¿Está bien? Bueno. Entonces, las conclusiones serían: la conexión ideal para que se entregue la máxima potencia, que la impedancia del generador interna se iguala a la impedancia de entrada de la línea y impedancia de la carga. Eso es lo más. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí serían las condiciones esas, ¿no? Esta se iguala a esta y el Z0 de acá igual a esto. Pero si hablamos de potencia si hablamos de potencia de entrada acá adentro y esto no tiene pérdidas, ¿sí? Entonces la potencia incidente que está acá va a ser la misma potencia que lleva acá. ¿Sí? Porque esto no tiene pérdida. Esto ya hemos hecho en un ejemplo. Muy bien. Esto es todo lo que quería decir por hoy día. ¿Sí? Lo que es interesante, y lo van a analizar ustedes con el simulador, y el simulador para esto es muy, muy importante. ¿Eh? La condición va a ser cuando no exista ZL y diferente Z0, y va a aparecer la onda estacionaria. ¿Qué va a pasar cuando ZL sea igual a Z0? ¿Va a haber onda estacionaria? Sí. Pero la onda estacionaria, que antes era de esta forma, tenía máximos y mínimos. Cuando ZL es igual a Z0, el máximo se junta, digamos, el máximo tiende al mínimo o el mínimo tiende al máximo. Entonces, cuando estos son iguales, la onda estacionaria es una línea recta. ¿Sí? A pesar de que aquí se puede aplicar una señal con una cierta frecuencia, con una cierta amplitud, cuando estos son iguales, la onda estacionaria es teóricamente una línea recta. Háganlo eso con el simulador. Todo lo que yo estoy diciendo y todas estas fórmulas se comprueban con mucha precisión con el simulador. ¿Por qué? Porque ese simulador ha sido diseñado especialmente para esta materia con el equipo que también tiene esta materia. Entonces, eso es un concepto importante. En la práctica, sí, si buscamos las adaptaciones aquí y adaptamos esto con esto, la onda estacionaria es una línea y sería un voltaje constante a lo largo de la línea. Muy bien, eso es todo por hoy y nos vemos mañana